pero contigo dije, no, Tamara ya es una experta. No creas, ¿eh? No he hecho tantos lives, he hecho mucho de todo, pero ya estamos, por Qué fin. bueno, qué bueno. Bueno, primero, Tamara, agradecerte el haber aceptado este live conmigo, con mi programa de historias que contar. Muy emocionada, de verdad. Les Ay, cuento que la gente me pregunta, ¿pero cómo hiciste para conseguir a Tamara? Y le digo, bueno, le escribí. sí, por suerte, sí, 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 trato de contestarle a todo mundo. Me he tardado un poquito más últimamente porque sí están muchísimos los mensajes, pero a quien me escriba yo le contesto. Sí, Fascinada y además a todo el mundo le digo, bueno, yo he hecho una investigación esta semana, me he leído los libros que son fascinantes. Aquí tengo que, por cierto, les cuento que esta publicación ya cambió de portada. sí, 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 mira, ahora es A este. ver, la foto es de la serie de Exacto. Netflix. Es la portada de la serie. Sí. Pero tienes otra publicación que estoy fascinada con ella porque se asemeja mucho más a los programas que hago yo habitualmente de historias que contar, que es la historia de tus abuelos y es preciosa, que se llama Pronunciar esos nombres. Sí, esa es la novela que salió este año y justo es la historia de mis abuelos y pues de tantos abuelos y tantas personas que salieron de sus países en la primera mitad del siglo XX. Me encantaría hacer un recorrido por tu vida y comenzar a preguntarte, pues, precisamente por esa historia de los abuelos. Si quieres, obviamente resumido, porque tenemos poco tiempo y quiero llegar a la serie y tantas preguntas que la gente me hace, pero tú también lo has dicho, lo importante de conocer la historia de nuestros antepasados, más nosotros que pues vivimos en comunidad, que siempre tenemos unas raíces que no nos pertenecen al país donde nos acogió y donde nacimos, venimos de otro lado. Y lo importante de conocer y de preguntar, y tú lo leí que lo dices, de si tenemos abuelos vivos, padres, no dejar de preguntar, porque luego se nos van y no tenemos la historia. Claro, sí, yo la verdad es que yo me sentaba con mis abuelos y platicaba con ellos y ellos me platicaban sus historias, a veces incluso grabé las historias de mi abuela, pero yo tenía muy claro que esas raíces de las que venimos, sobre todo de gente que se tuvo que exiliar de sus países, que al exiliarse no solamente dejan sus casas o dejan su dinero, dejan las tumbas de sus muertos, dejan sus sabores, dejan sus canciones de cuna, ¿no? O sea, y todo eso a nosotros ya no nos llega, entonces tenemos que investigarlo para también hacerlo nuestro y luego transmitirlo a nuestros hijos. Tan importante, ¿no? Que conozcan de dónde vienen. Claro, claro, sí, Y, sí. y estos abuelos, Ana y Moishe, aparte me encantan, porque es una dulzura, uno aprende a través de tus líneas y de tu escrito a amarlos como tú los amaste. Sí, es que eran muy, muy maravillosas personas, eran de veras, fueron un gran, gran ejemplo en mi vida. Y ellos llegan a México, como muchos lo hacen, a través del puerto de Veracruz. Sí, ellos llegan por accidente, como también muchos. Los dos querían ir a Nueva York en diferentes momentos y en distintas circunstancias, pero los dos, su idea era ir a Nueva York. A mi abuelo, cuando estaba ya en el barco, se llenaron las cuotas en Ellis Island y dijeron, va de retache el barco. Entonces, pues, lo trajeron a México. El pobre no sabía ni dónde quedaba en el mapa México, obviamente no conocía el español. Y mi abuela iba a irse a Estados Unidos a estudiar, pero también salió una ley que tenías que estar 2 años en México antes de poder ir a Nueva York. Entonces, esos 2 años supuestamente iba a estar acá, pero pues lean el libro porque todas las Esa es la circunstancias, abuela que quería ser dentista, que ya ella la quería habían ser aceptado dentista. en Columbia University. Sí, increíble. Wow. Increíble en esas épocas estar aceptada en Columbia University y sí, pues ese fue su gran sueño que se truncó por muchas razones, pero pues que siempre estuvo muy orgullosa de su carta de aceptación. No vamos a hacer spoiler, pero por favor quiero que me cuentes el cuento de las medias de Moishe. Esa es divina. Fíjate que esa viene en Nadie nos vio partir. Y es que lo que sucede es que yo a mis abuelos les había prometido contar sus historias en algún momento.
cuando escribí Nadie nos vio partir, dije, ¿sabes qué? Voy a contar ahí las historias de mis abuelos, porque además es importante que se sepa quiénes eran estos abuelos para entender también por qué reaccionaron como lo hicieron, ¿no? Entonces conté como en poquito, digamos, pero la historia de las medias, que es preciosa, es si mi abuelo todo el dinero que tenía lo gastó en medias de seda cuando estuvo en París antes se supone que ir a Nueva York, porque le habían dicho Él que venía de Kiev, nació en Kiev. sí, ¿Y él cómo fue nació su en Kiev. recorrido? Pues él nació en Kiev, fueron a Odessa, fueron estos recorridos que hacían a veces un poquito en tren, pero luego ya sabes, escondidos en carretas, porque era ya un momento en el que ya no era fácil salir. Y finalmente llega a París, de donde va a salir el barco, se supone que a Nueva York. Y en París compra estas medias de seda porque le habían dicho, en Estados Unidos la gente se mata por esas medias. Y las compró, se subió al barco. Cuando iba a llegar ya a México, le dijeron, te las van a quitar, o sea, en México quitan todo. Entonces dijo, bueno, voy a repartirlas, a ver cuántas sobreviven. Y entonces las repartió entre muchas de las pasajeras del barco y no le devolvieron ninguna, todas se las quedaron. Sabes que entre las cosas investigando encontré, creo que lo recogió la comunidad judía y está el documento de entrada de tu abuelo, Sí, 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 yo con en su algún momento también lo muy puse, sí, guapo, muy galán, joven, con toda una vida por delante. así es, así Y ese es. abuelo Moishe, ¿cómo conoce a Ana? Pues Ana y Moshe se conocen en México a través de una amiga. En México había ya un centro comunitario que hacían fiestas y ahí es Igual que como se conocen, Venezuela. igual que en Venezuela. Y ahí se conocen y ahí se enamoran y Ana como que no quiere porque está todavía con la idea de irse a Nueva York, pero los tíos que se supone que le iban a recibir en Nueva York se empiezan a hacer locos, porque pues otra boca que alimentar y en esos momentos, y entonces ella se da cuenta que no va a lograr llegar a Nueva York y entonces se casa con mi abuelo y la verdad, pues tuvieron 70 años juntos muy felices. Qué historias tan bonitas. Sí, Repito el libro, esto está contado en Nadie nos vio partir, pero mucho de forma más amplia en Pronunciaré sus nombres, un sí, libro que es precioso. que es, Yo lo tengo en Kindle y ajá, no quiero dejar de decir el audiolibro porque me parece sí. fascinante que el audiolibro es tu voz. Sí, los dos libros están grabados en Audible con mi voz. A mí me encanta Impresionante. así. Sí, porque entonces es un poquito más personal, ¿no? El relato. Es hermoso. Hablas menos de los otros abuelos, sin embargo, creo que es importante para lo que vamos a discutir hoy, también hacer una breve reseña de esos abuelos que también, pues, vivieron esta migración y llegaron, como tú lo dices, cada uno con sus traumas, con sus cosas, con temas, ¿no? Que tuvieron que pasar. Sí, claro, sí, mis abuelos paternos, de hecho la historia de mis abuelos paternos yo no la conocía, fue mi papá cuando le dije, oye, quiero escribir un poco de esto, que me contó, me empezó a platicar su historia, es una historia interesantísima que me hubiera encantado escribir, porque ellos en algún momento fueron como hermanastros, porque la mamá de ella se casó con el papá de él y cuando llegaron a vivir juntos a la misma casa, él se enamoró de ella inmediatamente, pero entonces dijo, no puedo, si va a vivir como mi hermana, no puedo, ¿no? Entonces se salió. Muy jovencito se fue de esa casa a trabajar y a tratar de ganar dinero para poderse casar con ella. Y Y vivieron así en fue. Barcelona, en Vivieron en España. Barcelona, sí, vivieron Wow. en España, fabricaban ropa, tienen una vida bien interesante. Y finalmente, cuando sintieron que el antisemitismo ya en España estaba muy fuerte, ellos ya tenían, no sé si él o ella tenían familia en México y entonces se vinieron a México. Qué increíble. O sea, ellos ya llegan casados a México. Sí, sí, sí. Ellos se casan, de hecho se casan antes de incluso salir de Europa y ya luego se van. Hablas en la historia, es muy importante el hecho de que estas dos familias, pues muy poderosas, porque llegaron sin nada, ambas, pero hicieron fortuna, una gran fortuna en México.
y pues ya como que el destino de papá y mamá estaba escrito, que ellos tenían que casarse. Sabes que sí, o sea, mucho me dicen, es que era un matrimonio arreglado. Les dije, no, no fue un matrimonio arreglado como tal, ¿no? Como estos matrimonios que casi ni se conocen las personas y los casan a fuerzas, pero era un matrimonio esperado, digamos, era un matrimonio aplaudido. Como dices, Moishe, mi abuelo, y Samuel se hicieron muy amigos. Mi abuelo Moishe era distribuidor de tubos, válvulas y conexiones. Samuel construía, entonces era como una alianza perfecta. Y se hicieron muy amigos, se hicieron socios, y pues uno tiene un hijo, el otro tiene una hija, los dos son guapos, inteligentes, como dices, de una familia rica. Pues era como obvio que sucediera. Y yo creo que todos los hijos de inmigrantes, ¿no? El resultado de la posguerra un poco, tienen, siento esta culpa o esta necesidad de, yo también les voy a dar a mis papás, ellos llegaron sin nada, hicieron la vida, me dieron todo, pues yo los voy a hacer felices, digamos. Y tanto mi papá como mi mamá sabían que su matrimonio iba a hacer felices a sus papás. Volviendo a la abuela, es que ahorita estoy recordándome de tantas cosas que leí. El apellido Trotner viene de, a ver si lo pronuncio bien, Trachtenberg, Ujú. ¿correcto? Trachtenberg, sí. Trachtenberg, que se lo cambian precisamente cuando migra en ese aeropuerto, en ese puerto de Veracruz, como a muchos de nosotros que cambiaron esos apellidos. Claro, llegaban y, digamos, los que los recibían a duras penas sabían escribir y de repente les llegas con un apellido como Trachtenberg, pues claro que no les da la pluma ni nada, ¿no? Y entonces, pues ahí ponen el garabato que se les ocurra, que se transformó en Trotner, exacto. Sí, Qué sí, sí. increíble, qué increíble. Y la historia de los tubos, vuelvo y repito, no quiero hacer spoiler, quiero que se lean, pero es el manejo y la dinámica de una familia judía y cómo, a pesar de que el hombre es el que provee y toma las decisiones, la mujer es la que tiene la última palabra. Y tienes una historia increíble de esos primeros $40,000 que tu abuelo le da a tu abuela a guardar y para Sí. él. Cuéntala, Sí, por fue el favor. primer dinero, digamos, el primer dinero que ya ganó mi abuelo en un negocio y estaba feliz. Y entonces llegó y muy orgulloso se lo dio a mi abuela y le dijo, mira ya, ahora sí ya tenemos dinero. $40,000 en esa época era ya Una tener fortuna. tranquila la vida para ese momento. Es decir, ya sabías que ya no ibas a tener hambre, ya sabías que ya podías, ¿no? Incluso mandar a la escuela a tus hijos y era mucho dinero. Y entonces lo dio a mi abuela lo guardó, lo metió al banco y mi abuelo unos meses después se le presentó otra posibilidad de un negocio y le dijo a mi abuela, necesito esos $40,000 para invertirlos en este nuevo negocio y mi abuela le dijo, no hay manera. Ese dinero lo tengo yo, ese dinero es la seguridad de mis hijas y no hay manera y no se lo dio. Y yo me acuerdo ya viejos, mis abuelos, que cuando contaban esta historia, mi abuelo gritaba todavía, no me lo dio. Y mi abuela decía, claro que no, ¿cómo crees que te lo iba a dar? O sea, siguió siendo un punto álgido toda su vida. Qué belleza, qué belleza. Sí. Eh, Se juntan estas dos vidas, ¿no? Tu mamá y tu papá. Vamos a mantener los nombres de la novela, Valeria y Luis, perdón, Carlos. Carlos. Es que hay muchos Carlos. No, Valeria y Carlos, no. Valeria y tu Ah, no, papá, Valeria y Leo. Leo, sí, Valeria Valeria y y Leo. Leo, Vamos sí. primero con Valeria y Leo, exacto. Sí, sí, sí. Y es ese matrimonio tan esperado en la comunidad, obviamente un acontecimiento, y me encanta el nivel de detalle, es que eso es lo que estoy fascinada, porque yo lo dije antes de que tú lo dijeras, de que tú te tuviste que haber preparado para escribir esa novela, y muy preparada, porque tienes inclusive un doctorado en letras Sí. y estudiaste en la Sorbonne, o sea, no es cualquier cosa. ¿Tú sabías que tú ibas a escribir esa novela y dijiste voy a estudiar esto para hacerlo bien? Sí, siempre me gustó escribir y cuando me di cuenta que lo que quería yo hacer de mi vida era escribir, dije, si ya lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, Wow, ¿no? Soy muy lectora, tomé muchísimos cursos, pero luego sí dije, voy a hacer la maestría y el doctorado en letras para estar realmente preparada para, pues porque yo creo que el respeto a los lectores
también es muy importante, ¿no? Si ya vas a escribir, escribirlo, pues bien escrito, incluso gramaticalmente, incluso no de pronto evitar repeticiones, todas estas cosas que son como básicas para que cuando un lector lea tu novela, le fluya, le guste, sea armónica, y todo eso son como las pequeñas costuras que no se deben de ver, pero que hay que aprender a hacerlas. Hermoso, hermoso. Y por lo mismo lo digo, que cuando uno lee el libro, obviamente verlo es distinto. Hay muchas cosas que estamos hablando ahorita que no salen en la serie, porque pues también es una adaptación y se adaptó pues un poco más hacia el punto de vista de tu mamá, ¿no? De la serie. Pero tú que escribes ese libro, ese nivel de detalle de lo que te contaron, esa boda, yo me la imagino, y bueno, en la serie se recrea muy bien, ¿no? Porque Sí, está tu mamá con ese traje de terciopelo y las joyas y esa boda, esa gente. Cuenta un poco lo que te contaba tu mamá, porque eso sí fue historia que te contó tu madre. sí, claro. Bueno, mi mamá me contaba de sus preparativos para la boda. Ella no estaba tan segura de que, digamos, de Leo como marido, pero también estamos hablando de los años 70, de dos personas muy jóvenes. Mi mami tenía 18 años, y entonces estaban con esto de, bueno, ya te enamorarás, tú no te preocupes, tú cásate, ya sabes, era como que lo que se hacía en esa época. Se conocían muy poco en esa época, ¿no? Hoy los muchachos viven juntos, se van de viaje, tienen mucha vida antes de casarse, si es que se casan. Y en esa época no, en esa época salían el fin de semana, iban a cenar a un lindo restaurante, regresaban, la dejaba en su casa, le daba un besito y se acabó. Entonces, claro, no se conocían. Y mi mamá eso me contaba que estaba muy emocionada con el vestido, estaba muy emocionada con los preparativos, esta va a ser la boda del siglo. No estaba tan convencida del marido, pues. Y él tampoco, ¿no? Que también lo cuento en la novela. Él también un día antes como que también dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, quiso, digamos, cancelar la boda y el papá le dijo, estás loco, vete a dormir, que mañana es un día muy importante y lo mandó a su cuarto. Carlos es un personaje muy importante en la serie. Todos amamos a Carlos. Y en la vida real, pues obviamente también fue una persona muy importante para ti, porque tú hablas, creo que esto lo leí, hablas del papá que te engendró, que es tu padre, y Ujú. del papá que te crió, Es que es Carlos. Carlos. Sí. Cuenta, Carlos, ¿qué fue para ti? Mira, Carlos era el ser humano más generoso que yo he conocido en mi vida. O sea, de veras, Carlos era un hombre impresionante. Eh, Cuando él murió, llegaban a la casa personas a dar el pésame, llorando, pero era la mujer que vende chicles abajo de su consultorio y nos contaba que él le compraba zapatos a sus hijos todos los meses, y la otra que le regalaba y la otra que le daba. O sea, era un hombre que en silencio y sin hacer aspavientos era generosísimo. Amaba a mi mamá por sobre todas las cosas, y la manera en la que veía a mi mamá hasta el último día de su vida es la manera en la que todos queremos ser vistos en nuestra vida. Yo tengo 39 años casada con un hombre espectacular, maravilloso, pero él siempre dice es que a Carlos no le puedo competir. O sea, Wow. Carlos, sí, el amor de Carlos era impresionante. Y además era brillante, era un gran médico, el médico más reconocido de este país, pero además era filósofo. Acabó también la carrera de filosofía, y esta mezcla lo hacía un ser humano muy especial. Entonces sí, mi mamá se enamora de Carlos porque Carlos tiene todo aquello que Leo no tenía. Leo era un gran hombre y era un muy lindo ser humano y fue muy bueno siempre. Y mi mamá nunca dejó de repetirnos, tu papá es un muy buen ser humano. Pero Carlos, entre los poemas y la inteligencia Era un hombre en realidad que no era nada guapo, ¿eh? En la serie lo ponen guapo. Gus Bassani es un hombre muy guapo. Carlos no era guapo, pero te conquistaba a los 3 minutos de hablar con él. Con la palabra. Sí. Creo que él llegó a publicar, o sus hermanos publicaron un libro de poemas.
Sí, sí, se llama Quema mis versos, porque él tenía todos estos poemas y él dijo, cuando me muera, por favor los quemas, le había dicho a uno de sus hermanos. Y el hermano, en vez de quemarlos, los publicó y lo llamó Quema mis versos, que ¿Y fue muy las bonito. cartas de tu mamá, esas están en algún lado o no sabemos? Ella primero me dijo que las había quemado, que no las tenía. Cuando yo se las pedí para escribir la novela, no me las dio. Hoy creo que puede ser que sí las tenga, pero bueno, las tiene ella, son muy suyas, no ha querido compartirlas y yo creo que tiene derecho de mantenerlas para ella. Total, y que no vaya a ser lo de Vargas Llosa, que publicaron sus cartas. Exacto, no, eso nunca haremos, nunca haremos. Es precioso. Hay una parte, leyendo el libro, no puedo, es impresionante leerlo. Yo le digo a la gente, todo el mundo vio la serie y la quieren ver la serie, me encanta la serie, pero la lectura es del más allá. Y hay muchas preguntas que obviamente me dijeron, no dejes de preguntarle por qué dejó de ver a su papá tanto tiempo, porque claro, son preguntas que quedan abiertas en la serie. La serie es un pedazo, ¿no? De la Claro. novela. Pero aquí en el libro, leyendo, mira, la última página, tienes ese encuentro de Leo con tus hijos que no te esperabas quién iba a aparecer por esa puerta que también apareció. ¿Podemos Claro, hablar de eso? fíjate que sí, yo siempre les digo, he estado últimamente diciendo, porque cuando Lucía Puenzo hizo la serie, ella me dijo, Tamara, el punto de vista de tu libro es el punto de vista de la niña. El punto de vista de la serie va a ser de los papás, tanto del papá como de la mamá. Necesitamos ese cambio de punto de vista. Y ella me dijo algo muy lindo, porque me dijo, a mí no me gusta copiar las novelas en serie, porque el lenguaje visual y el lenguaje literario son muy distintos y cuando tratas de copiarlo no te sale, ¿no? Porque generalmente la literatura, los lectores siempre decimos me gusta más el libro, porque el lenguaje literario a los lectores nos es como más sabroso que el visual. Sin embargo, el visual pues es espectacular. Entonces, esta serie con este libro se complementan muchísimo y yo creo a todos los que han visto la serie que me hacen esas preguntas como la que me hiciste, eh, en el libro se va a responder. O sea, yo les aseguro que el 99% de sus preguntas, porque me han preguntado por qué dejaste de ver a tu papá, me han preguntado qué pasó con tu hermano, me han preguntado qué pasó con los primos, me han preguntado si Carlos siguió viendo a sus hijos, todo eso se responde en el libro. Y esta última escena de la que hablas, esta última escena sucedió tal cual. No estoy segura si quiero contarla porque no me encantaría echárselas a perder a los que Hacer no han leído la spoiler. novela, porque te voy a contar que para mí esa sucedió tal cual, o sea, pasó, yo me subí aquí a donde me están viendo ahorita, que es mi oficina, a escribir ese final, yo iba como en la mitad de la novela, a Wow, escribir ese final porque dije, este final es apoteótico, o sea, lo es. ¿no? Es así como, wow, y acababa de suceder, entonces lo escribí, entonces me encantaría no decirlo para que los que no han leído la novela se les antoje más leerla. Lo respetamos, lo respetamos. Leo, pues, cuando tú tienes oportunidad de encontrarte con él, también me llama mucho la atención, obviamente, por comunidad, porque somos judíos y todas esas escenas, pues, son cercanas a la vida de cada uno de nosotros. Y comentas que precisamente tú te reencuentras después de 20 años con Leo en la Shive de la muerte de su madre, tu abuela. De mi abuela. Sí, mi abuela tenía un Alzheimer ya muy, muy fuerte y un día me llamaron y me dijeron, Tamara, la abuela todo el tiempo dice, quiero ver a Tamara, quiero ver a Tamara, quiero ver a Tamara, por favor, este, irías a verla. Y yo dije, ¿sabes qué? En ese momento habían pasado muchísimos años, no nos habíamos visto. Para mí y para mis hijos, esa familia no existía. Eh, y de repente dije, ¿sabes qué? Ya basta, basta de tanta soberbia, basta de las guerras, basta de estos odios que ni siquiera nos corresponden a nosotros y mucho menos a mis hijos. Entonces fui a verla a Cuernavaca, ella vivía en Cuernavaca. Por supuesto no me reconoció, ella quería ver a la Tamarita de 7 años, no a esta mujer de 30, ¿no? Que llegó a visitarla. Pero estuve yo muy tranquila de haberla ido a ver, estuvimos allí un ratito y un mes después murió
Y entonces fue que dije, ahora es el momento, porque mi papá vivía en Estados Unidos, entonces no era fácil encontrarme con él. Dije, "Ah, es el momento de ir, buscarlo, sabía que obviamente iba a estar ahí y a ver qué pasa. Fue un poquito voy a ver qué sucede con ese encuentro. Y pudiste, pues, de a cierta forma, ver el otro lado de la moneda, que eso está contado en el libro, que es esa incógnita que queda para la gente que ve la serie y dice, bueno, ¿qué pasó? Porque aquí siguen insistiendo que nos diga algo tantito de por qué no vio a su papá. Pero bueno, vamos a dejarlo en suspenso. Les recomiendo la lectura. Hay otras cosas que me llaman mucho la atención viendo la serie ahorita para entrar un poco más en el tema. Eh, esos personajes que influenciaron en tu vida. Y hablas de Angelina, la nana. Ujú. Wow, porque fíjate que siempre en historias que contar, para mí, esa persona que nos acompañó en nuestra infancia, que nos llevó de la mano, que no fue nuestros padres, que viene de otra educación, es tan importante como nuestros padres. Y para ti también el haberte desprendido de ella fue como, wow, ¿y ahora qué hago? Y luego, bueno, no sé si lo podemos decir, pero Sí, ella crió claro. a tus hijos. Sí, mi nana era maravillosa, Angelina. Yo solo conservé el nombre en mi novela de Moisés y Ana, mis Sí. abuelos, y de Angelina. Son los únicos que tienen su nombre real, un poco en homenaje a ellos. Y Angelina fue una mujer maravillosa, pues nos crió a mi hermano y a mí, y fue yo creo que uno de los grandes pivotes en esta historia, porque cuando ella me dice, tu papá te quería mucho, que a mí se me cae la albóndiga en la rodilla y, y- y me quedo en shock porque yo ya tenía como yo tenía como muy manejado mentalmente mi papá va a ser Carlos, ¿no? Mi hermano va a ser el hijo de Carlos y mi otro hermano, y yo ya no hago olas, ya no le muevo, ya tengo una familia normal, ya no le muevo. Y cuando mi nana me dice, tu papá te adoraba y además sigue vivo, fue como diciéndome, pues dale chance, ¿no? Wow. Y sí fue algo que me rompió en ese momento y dije, claro, tiene toda la razón. Y todavía en ese momento no lo busqué, pero ya se me quedó esa semilla guardada de decir, tengo que irlo a buscar. Sí. ¿Crees que tu hermano en algún momento va a querer escribir su lado de la historia? Porque deben ser lados distintos. Cuentas que tú desde niña, después que llegaste del viaje, pues tú contabas y en el recreo te reunías con tus amigas y te encantaba contar tu historia, pero tienes una anécdota, bueno, no sé si también la escuché, que una vez la mejor amiga de tu hermano le Sí, hablaste del libro y del secuestro y ella no entendía de qué se sí, trata. una mujer que llevaba conociendo a mi hermano toda su vida y cuando me dijo que le dije es que van a convertir en serie mi novela, ¿cuál novela? Le dije, no, pues la novela que habla del secuestro, de qué secuestro. Y yo le volteé con mi hermano y le dije, no le dijiste nada, no le has contado. Y me dijo, no, yo no cuento, él es como mucho más privado. Él es médico, es un gran médico, no sé si vaya a escribir esta historia, no creo, porque no es escritor. Eh, pero en algún momento sí, cuando salió la novela, me dijo, ay, hermana, yo esto no me acuerdo de no, algo me dijo, y entonces le dije, hermano, escribe tu novela. Y me dijo, ya la escribí y se llama Todos nos vieron partir. Y eso es muy significativo, ¿no? Claro, básicamente vamos obviamente a coincidir en que mi papá nos llevó, en que a los países a los que fuimos, los lugares en los que estuvimos, pero sus visiones, sus emociones, sus dolores, pues son suyos, son distintos a los Así míos. es, así es. Sí, Hay un tema también que me llama muchísimo la atención y es un término que yo también desconocía cuando empiezo a ver entrevistas tuyas y veo que hay un término que se llama violencia vicaria y que tú hoy en día eres embajadora de eso en México y ayudas a muchas mujeres. ¿Puedes explicarnos un poco de qué se trata? Porque repito, tu historia, gracias por contarla, está ayudando hoy en día a muchas mujeres en el mundo.
Sabes, es increíble. Yo cuando salió la novela me buscaron de este Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Me dijeron, queremos hacer una entrevista contigo. Yo no sé, tenía idea de lo que era. O sea, me tuve que meter en Google a ver qué es violencia vicaria. Y violencia vicaria, un vicario es un sustituto de. Y la violencia vicaria es esta que ejercen los hombres hacia sus hijos para lastimar a sus mujeres, ¿no? Violentan a los hijos de distintas maneras para vengarse, castigar o lastimar a sus esposas. Existe también el secuestro parental por parte de las mujeres, pero tiene características muy distintas. La violencia vicaria es muy específica, ya se ha logrado que se considere violencia de género en muchos lugares. Hay una enorme asociación también en Argentina, en Uruguay, que he platicado yo con todos ellos. Y sí es terrible, Tamara, porque son miles de mujeres que en este momento están sufriéndolo. Yo cada día me entero de más casos y es muy sorprendente, ¿no? De darte cuenta que hoy está sucediendo. Y hablas también algo muy importante, que lamentablemente el dinero, pues, es un efecto importante porque estas mujeres, pues, carecen de ese dinero. Lo explicas de una forma muy bonita, porque dices, lamentablemente las mujeres están acostumbradas a que sea el hombre el que mantiene el hogar y ellas se dedican a cuidar a sus hijos. Y cuando se encuentran en este meollo, Sí. pues no hay el poder económico para perseguirlos por todo el mundo como hicieron tú y tus padres, Claro, bueno, es tus que sí, abuelos, mis perdón. O abuelos, sea, o sea, yo siempre digo, si no hubiera sido por el apoyo incondicional de mis abuelos a mi mamá, yo quién sabe a dónde estaría viviendo hoy, porque sí, definitivamente ese apoyo económico, emocional y todo, pero el económico que le dieron a mi mamá, pues fue básico y definitivo, porque perseguir a unos niños durante 2 años a través de 3 continentes en los años 70 era carísimo. Carísimo. Y además los investigadores y además, ¿no? La Interpol, o sea, todo esto, pues era muy caro. Entonces, y sí, lo que hoy día las mujeres me dicen mucho es que cuando cuando me casé con este hombre, él me dijo, no trabajes, tú cuida a los niños. Bueno, sí trabaja, porque el trabajo de cuidar a los niños es un trabajo fuertísimo, ¿no? Las mujeres que trabajan en su casa, claro que trabajan, pero no es un trabajo remunerado. Y tú no te preocupes, yo te voy a cuidar, yo te voy a mantener, tú cuida a los niños. Y en el momento en el que viene un divorcio, le dicen, pues fíjate que ahora sí te quito todo el apoyo económico y a ver cómo le haces. Y es tremendo, es un abuso emocional muy, muy fuerte. me hacen aquí una pregunta y creo que es importante resaltarla porque dice violencia vicaria exclusivo de los padres en contra de sus mujeres, no al revés. No al revés. La violencia vicaria como tal, que ya además se considera violencia de género, tiene muchas aristas distintas. En general, cuando un hombre se lleva a sus hijos, no es él el que los cuida, porque él se va a trabajar. Entonces, o lo cuida la mamá, o lo cuida una nana, o no. Entonces, de ahí, una mamá cuando se lleva a sus hijos, ella es la que los cuida. Y luego en violencia vicaria hay muchísimo abuso económico. Es el hombre, no te voy a dar dinero para mantener a los niños, no te voy a dar sustento, no te voy a dar manutención, cosa que no sucede cuando lo hacen las mujeres. Entonces, claro que es terrible cuando lo hacen las mujeres, nunca se debe de usar a los niños, pero el término violencia vicaria es solo de hombre a mujer. Qué interesante. Me das pie para hacerte otra pregunta que ya me hicieron los escucha anteriormente, pero que la tenía en mente. En la serie, cuando llegas a Sudáfrica, ahí entra un personaje femenino que no sabe si es la novia, la maestra, y me preguntaron que si recuerdas alguna influencia de ella en tu vida. Pues no, la verdad fue poco tiempo el que estuvimos con ella en Sudáfrica, esta mujer Raquel, que era nuestra maestra, nos daba libros, me acuerdo de haber estado estudiando con ella, y luego, ya más grande, ya escribiendo el libro, dije, no, claro, no solo era la maestra, por supuesto andaba noviando con mi papá, ¿no? Que en ese momento yo no creo haberlo pensado a los 5 años, pero ya más grande escribiendo el libro, sí.
pero no tuve demasiado contacto con ella. En la serie sale un poco más fuerte ella, eh, como una mujer además guapísima, la mujer, la actriz que hace el papel de Raquel es bellísima. Wow, wow, increíble, increíble. Esos viajes, tú hablas que te marcan lo que tú eres hoy en día. Que Ujú. si hicieras como que un retroceso de tu vida y cambiarla, bueno, pues no, porque tú eres el resultado de los sucesos. Y eso, todos esos sucesos hicieron la Tamara de hoy en día. Creo que es una Tamara increíble. Nosotros agradecidos de tenerte porque, repito, preparada con una labor muy importante, porque no es solamente contar una historia, sino lo que estás logrando, ayudar a mucha gente. Mucha gente me pregunta si habrá continuación de la serie, esperemos que sí, Pues la veo pero, difícil, pero ojalá, ojalá. Netflix todo lo puede, entonces, a ver. pero quiero que me ahondes un poco más en ese resultado. ¿Cambiarías algo de lo que te sucedió en tu vida? ¿Tienes algún reclamo que hacerle a estos personajes? ¿O piensas que la vida es como es y que cada uno es dueño de sus decisiones? Porque también dices, y disculpa que es que quiero que me respondas todo eso, que tú aprendiste que los hijos no son un trofeo. Claro, claro, Entonces sí. quiero entender cómo la Tamara de hoy maneja lo que es su vida y las enseñanzas que le dejó. Gracias. Mira, lo he repetido muchas veces. Yo sé que soy gracias a esta historia, no a pesar de esta historia. Soy gracias a esta historia y esta Tamara que soy me caigo bien, me gusta quién soy, me gusta cómo soy como mamá, como esposa, como amiga. Creo que me convertí en un ser humano que juzga menos, que quizá entiende que las verdades tienen 360 grados. Al darme cuenta que mi papá tenía su propia verdad y que su verdad era tan verdadera como la de mi mamá, me di cuenta que no hay buenos y malos en general en las historias, ¿no? Simplemente somos seres humanos que nos equivocamos, que tenemos luces y sombras. Por supuesto, tengo cicatrices de todos esos momentos, tengo heridas que me doy cuenta de repente cuando educaba yo a mis hijos en una forma muy sobreprotectora, cosas que claro que me marcaron, pero no cambiaría nada. Quizá lo único que cambiaría es buscar reencontrarme con mi papá un poco antes, porque él no me buscó, yo creo que él tendría que haber tenido la madurez para hacerlo. Él se volvió a casar, tuvo dos hijos de la edad de mis hijos, se fue a vivir a Estados Unidos y hizo toda su vida allá. Me buscó alguna vez, yo como que lo rechacé, tenía yo 17 años, lo Pero rechacé. hubo una antes, ¿no? A los 13. Perdón, tenía yo 13, dije 17, estaba viendo el número 17. Tenía yo 13 años, yo lo rechacé en ese momento. Que es Este, muy particular, porque eso tampoco sale en la serie, sale en el libro. Él llega, él llama a tu mamá y tu mamá la única condición que le pone, no te la llevas a ningún lado, vienes aquí. Exacto, sí, sí, dice, tú lo recibes aquí en la sala de la casa, no lo recibes, no sales a ningún lado, no, mi mamá, por supuesto, atacada. Este, pero yo en ese momento no estaba lista para recibirlo. No Yo estabas llevaba listo. desde los 7 hasta los 13 años ya sin saber nada de él, entonces no tenía ganas, como dije, de mover mi historia, estaba contenta con lo que estaba funcionando, ¿no? En ese momento. Y él ahí como que dejó de buscarme, le pareció, supongo que cómodo, no sé. Pero bueno, luego yo también me convertí en un adulto, tenía 18 años, luego 20, luego me casé, luego tuve hijos y nunca lo busqué en esos momentos. Y ya cuando nos encontramos, la verdad, encontramos una relación linda, encontramos una relación de buena charla, de un buen ser humano, que lástima porque él murió muy joven. O sea, me hubiera encantado quizá tener unos años más, que conociera más a mis hijos, ¿no? Tu nana te decía, ¿no? Eras la luz de sus ojos. Sí, así Wow. así me dijo, tú eras la luz de sus ojos. Y sí, pero luego pues tuvo estos otros hijos y ya hizo una muy buena vida. Cuando me preguntan mucho, que es una de las preguntas más frecuentes, ¿qué pasó con tu papá? Tuvo una gran vida. O sea, mi papá tuvo a sus hijos, tuvo una esposa,
estuvo en el servicio exterior toda su vida, que era lo que le apasionaba, ayudó a mucha gente estando en el servicio exterior. Les voy a hacer algo de spoiler, pero se tienen que leer el libro, pero Carlos fue muy importante en esa vida que tuvo luego tu padre. Claro, sí, Carlos fue el que le consiguió el trabajo, Ah, el primer trabajo en el servicio exterior. increíble. Sí, porque ya nosotros estábamos de regreso, ya estábamos con mi mamá, seguía habiendo las amenazas estas de secuestro, más por mi abuelo que por mi papá, y yo creo que mi papá ya estaba cansadísimo, ya estaba harto, y Carlos lo supo, y entonces Carlos le dijo, sabes, yo sé que quieres estar en el servicio exterior, yo conozco muy bien a alguien en la ONU, y si tú quieres, mañana tienes un puesto. Wow, Y Leo dijo, pero me voy corriendo, o sea, ya wow, quería salirse de todo este asunto. qué impresionante. Sí. En el libro hablas de dos historias, porque obviamente la serie es una parte del libro, pero en el libro hay otra parte que a mí me impresionó muchísimo, que tú lo cuentas como muy corto, pero debe haber sido muy traumático igual, que es esa recuperación de tu madre a ustedes, porque no terminó en Israel. No, no, no. Cuando en Israel obligan a mi papá a traernos a México, mi papá pide que le den 2 meses no, de espacio para que acabemos la escuela. Mi mamá se regresa a México y cuando se supone que vamos a llegar a México, mi papá ya nos había traído antes, pero a escondidas, y nos tenía escondidos en una casa. Obviamente mi mamá cuando el vuelo donde tendríamos que haber llegado no estamos, dice ya se los volvieron a secuestrar, es un momento muy terrible. Y cuando sabe que estamos en México, no vamos a contar cómo sabe, pero sabe que estamos en México, decide ir por nosotros. Dice, ahora sí ya me salto las leyes, ya llevo 2 años luchando y no he logrado nada, y va por nosotros a punta de pistola, o sea, a un verdadero secuestro, pero que es un secuestro que por supuesto dura 10 minutos, que es el trayecto del coche, y llegamos a una casa en donde sí está mi perro que me habían dicho que se había Tu muerto, sí perro, está mi nana. Entonces, sí, creo que esa es una parte muy linda de la hermosa. novela, sí, Hermosa. Y siempre la protección de tu hermano hacia ti, tu hermano sí, mayor que protegía a esa niña frágil, y sin embargo él también era un niño. claro, y siempre. Me protegía, me decía, vamos a estar bien, no te preocupes, vas a ver. Yo confiaba en él ciegamente, pues era mi hermano 4 años más grande que yo, lo ves como un héroe, y hasta la fecha somos grandes cómplices, grandes amigos. De hecho, hoy viene a comer a mi casa para estar con mi nieta, o Le sea que mandas un abrazo de nuestra parte. gracias. En la serie vi una entrevista que tuviste con la protagonista, Ujú. donde tienen un intercambio muy bonito de palabras y ella menciona que tú estuviste en el rodaje en la escena del L'École Ah, en París, sí, y que esa escena pues te removió. ¿Nos puedes fue contar un tremendo. poco de ese momento? Claro, yo ya había, Tess la actriz eh, que hace Tessa, de ajá. Tessa. Tesaía, sí. Tesaía, que es una gran actriz, hace un papel impresionante, es así impresionante. Estábamos en Israel en la última parte de la filmación, y ese momento en el que mi mamá nos encuentra en París, ya llevaba mucho tiempo buscándonos, finalmente nos encuentra en París, está desesperada. Mi papá le había dicho a la directora de la escuela que mi mamá estaba loca, que si algún día llegaba, no fuera a darle a los niños. Mi mamá efectivamente llega a donde estamos, y llega como una loca, ¿no? Porque está desesperada de que lleva tanto tiempo sin vernos. Y la directora le dice, sí, sí, espéreme tantito, llama a mi papá, y mi papá llega por nosotros, y mi mamá desde una ventana ve cómo mi papá nos vuelve a llevar. Desesperada, no puede hacer nada porque está en un segundo piso. Entonces, estaban filmándolo y está Tessa gritando, no, Leo, por favor, no te los lleves, y grita Tamara, y la niñita que hace el papel de Tamara voltea y dice mamá, y yo me destrozo, o sea, en Wow. 10,000 pedazos. Ahí me caí, o sea, yo que según yo ya lo tenía todo tan asumido y tan arregladito,
No, hombre, tuvieron que parar la filmación, todo el mundo tuvo que venir a abrazarme, yo no podía parar de llorar, no, no, estuvo fuertísimo, Wow. fuertísimo. Sí, sí, fue un momento muy poderoso, que hay gente que me ha dicho que eso es hacer una constelación. Yo no he hecho constelaciones, pero me dijeron, eso fue hacer una constelación. Dije, no, bueno, es una constelación con toda la producción, pero, pero sí, fue muy fuerte y además fue muy fuerte darme cuenta que ahí siguen, ¿no? Ahí siguen esos dolorcitos que te siguen generando, pues, el nudito en la garganta y porque finalmente es parte de tu historia. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, Me llama también la atención el hecho de que durante la serie el tema de cómo se rescata, que tú lo mencionaste al principio en la conversación, el punto de vista de Valeria, ¿no? Un poco esa mujer que lucha incansablemente por conseguir a sus hijos. Y tú como niña, pues en el libro tienes otra perspectiva. Sin embargo, mencionas que para escribirlo tienes un viaje particular con tu madre a París y esas historias que empieza a contarte tu mamá en esa habitación, es que me encanta la descriptiva, es wow, es divina. Me lo imagino y siento que estoy sentada al lado de la cama viendo todo. Eso que rescatas, tu madre pudo contarte y poder transmitir eso en la serie, cuando escriben la serie, lo que ella sintió como mamá. Sí, claro, ella es que más que momentos, digamos, o escenarios, ella lo que me describía eran emociones, ¿no? O sea, me decía, eh, sentía que me moría, y sí, porque hay muchas personas que han estado escribiendo, no muchas, la verdad, son pocas, porque creo que tanto el libro como la serie explican exactamente cómo sucedió el matrimonio, cómo sucedió el enamoramiento, qué estaban viviendo todas estas personas y entendemos los puntos de vista de todos. Hay algunas personas como muy radicales, Mm. ¿no? Que en el mundo tenemos personas muy radicales que dicen, no, porque fue culpa de la mamá, porque ella engañó al esposo y entonces ella no es víctima. Y yo básicamente cualquier comentario que sea de odio no lo contesto, porque no me interesa engancharme con gente que sienta eso, pero lo único que yo puedo decir es, uno, no puedes juzgar hasta que no entiendes todos los aspectos de qué fue lo que sucedió en ese matrimonio, en esa vida y en ese enamoramiento. Y dos, no se juega con los niños, no se usa a los niños. Así mi papá tuviera la razón, estuviera enojado, qué mal está, lo que tú quieras, pero no se usa a los niños. O sea, no puedes usar a los niños como piezas de cambio, como formas de castigo porque puedes lastimarlos, porque los vas a lastimar mucho, ¿no? Entonces, si mi mamá me platicaba todas esas emociones que ella sentía, que son las que siento que yo logro transmitir en la novela, y también Lucía Puenzo lo hace increíble en la serie, eh, porque son muy viscerales, son muy Mm. humanas. Hay una escena que no quiero dejar de, porque a mí, pero en lo particular me impactó, las escenas del salón. En, Eso no lo leí en el libro y no sé de dónde salió, pero se me hace tan nosotros, digo tan nosotros de la comunidad, ¿dónde vas a buscar a alguien al salón? Y creo creo que son como tres escenas en el salón donde tu madre va a enfrentar a la abuela, que Claro, sí. Sí, sí, la verdad es que Lucía, en el guión, ella fue la que las escribió, a ella se le ocurrieron, y claro, yo no las cuento en el libro, porque yo en el libro simplemente digo que la comunidad completa se dividió, ¿no? En dos, y que si estaban de un lado, entonces estaban en contra del otro, y era una guerra como Montesco contra Capuleto, que bueno. sí, Romeo Pero, y Julieta se quedaron cortos. así, exactamente. Sí, sí, pero esas escenas del salón son divinas porque además la recreación de época, Uh, ¿no? Esos como capuchones que les ponían a las mujeres en la cabeza y los tubos y el vestuario, es bellísima. La serie
Realmente es una serie muy, muy bella, muy bien producida. Cada detalle está cuidado. Yo salgo en la serie, no sé si tú te diste cuenta, qué bueno que no, ¿No? porque qué bueno porque es algo horrorosa. En la Soy, peluquería, en el salón. no, soy la secretaria de la Interpol. Ah, Cuando que el de ella abuelo también va, quería hablar. sí, esa Qué soy bu- yo, que ah, claro, me wow. peinaron y me maquillaron y me hicieron vieja feicísima, para estar en personaje, pero me da mucho gusto que no me hayas reconocido porque sí es algo horrible. Pero cuando estábamos filmando esa escena, es una oficina de la Interpol, se supone, ¿no? De los años 60, porque movieron también las fechas, las movieron las 10 años para atrás. Y estaba yo viendo y todos los papeles que aparecen en la oficina, todos los sellos, absolutamente todo es de la época. Pero no hay una cosa, las tazas, o sea, yo les decía yo, ¿cómo hicieron esto? Stephanie, que es la que encargada de que todo esté perfecto, le decía yo, ¿cómo hiciste? Todos los papeles, o sea, ustedes van a ver montones así de papeles que son a lo mejor 300 hojas, todas están membretadas, Interpol, 1960, todo. Muy Wow. increíble. Entonces, ese cuidado que le dieron a la serie, como en el salón, como en todas estas escenas, las escenas maravillosas de los paisajes en Italia, hacen que sea una serie muy, muy rica para ver, ¿no? Además de la historia, que creo que es una buena historia y es una historia importante, visualmente es riquísima. Qué bueno que sacas a colación y ya para ir cerrando, pero era algo que quería preguntarte porque hablamos mucho del poder económico, ¿no? Y de toda esta guerra de dinero que se suscitó a raíz de la búsqueda de los niños, del viaje de los niños. Y sale este personaje que no por casualidad creo que lo interpretas tú, que no se compra, sino que el abuelo entiende, Moishe en ese momento entiende que tiene que llegarle por otro lado y Claro. se da cuenta de la vulnerabilidad de esta mujer, que quién sabe, y ella es la que ayuda. Es cierto que en el libro sale, pero no sé si en la Ujú. serie, que ella es la que consigue al oficial en Francia o Pues a... sí, ella es la que consigue que la Interpol se meta en el caso y una vez que la Interpol se mete, entonces ya todos los engranes empiezan a mover. Ella es, yo siempre he dicho, es el personaje más importante en la historia porque si ella no hubiera dicho sí que la Interpol se meta, quién sabe cuántos años más hubiéramos tardado en regresar. Ella es la que, sí, Moishe la convence, Moishe le dice, es bellísimo, bellísima la forma en la que le dice, eh, yo soy un abuelo que está sufriendo, ¿no? Y un papá que su hija se está muriendo y por favor ayúdeme. Porque sí, ahí no era cuestión de dinero, ahí nada, ahí la Interpol si decide entrar en un caso es porque es un caso importante. Y esta mujer es la que dice, ok, vamos a hacerlo. Y gracias ahí se resuelve Wow, todo el resto, sí. wow, wow, wow. Es que me puedo quedar hablando contigo toda la tarde. Es fascinante. Te quiero súper agradecer. Te quiero leer algunos de los comentarios, como siempre hago, de la Gracias. gente que se unió en esta entrevista contigo. Súper agradecida, pero quiero también resaltar algunas cosas que escribí, cosas que tú dices y escribes que me llamó mucho la atención. Dices la mentira. Uno cuando está muy enojado es capaz de decir cualquier cosa. Eso lo dices y es cierto porque toda esta historia hubo mucha mentira. De hecho, lo mencionas muchas veces en el libro y se ve en la serie esa escena del teléfono gris y de esa llamada donde tu papá, creo que no sé qué le pudo haber pasado ahí por la mente, pero mintió. Claro, claro, yo de hecho esa escena, que la repito 6 veces a lo largo de la novela, es la primera cosa que yo le reclamo a mi papá, ¿no? ¿Cómo te atreviste a hacernos creer que mi mamá no nos quería hablar, que mi mamá no nos quería ver? O sea, ¿cómo le haces eso a unos niños de 5 y 9 años? Y entonces él me empieza ya a explicar y a darme sus razones, pero sí, claro, la mentira es tremenda, sobre todo la mentira hacia los niños, porque los niños intuyen, los niños no son tontos.
Los niños saben e intuyen cuando les estás mintiendo, pero no entienden cómo acomodarlo y entonces les genera mucha angustia. Wow, wow. Una curiosidad mía, ¿tuviste en algún momento relación con esta gente que los acogió en esos viajes, los amigos de Samuel? Este señor, que me encanta este señor, ese personaje en Italia con ese castillo que parece de una película de brujas. Sí, no, sí, ¿verdad? Totalmente gótico, sí. No, la verdad es que ya nunca supe nada de ellos, no, 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 Y no. del Y pues, señor de Sudáfrica, Chabán, no, tampoco. pero Tampoco. existieron. Sí, claro, claro, Wow. claro. Llegamos a sus casas y todo, y seguramente mi papá siguió teniendo contacto con ellos de alguna forma, pero pues nosotros ya no. Ya cuando regresamos con mi mamá, todo ese lado lo tapamos. Qué increíble. Bueno, Tamara, voy a leerte aquí algunos comentarios de la gente. Dice Melita. Melita dice, qué entrevista tan buena, la felicito a las dos, Tamara. Gracias. Ya estoy comprando el libro. Bueno, por lo menos hicimos una buena promoción. Qué bueno. Sandra Katz, ahora leeré también el libro. Me quedé con ganas después de ver la serie. Gracias, Tamara Trotner, por abrir tu vida a la justicia y al mundo. Qué bonito. Irene Presner, excelente entrevista. Todas estas personas que estoy leyendo, muchas han estado en el programa. Y tú dices algo cuando escribes, pronunciaré sus nombres, que a mí me llamó tanto la atención porque dices, la historia de mis abuelos se parece a las tantas historias de nuestra comunidad, de Claro. cómo hicieron, o sea, las maletas, los baúles, los tropiezos, las llegadas a los puertos, los cambios de nombres. Y toda esta gente tiene su historia que contar y gracias Tamara por compartirla hoy con nosotros. Dice, wow, qué entrevista, Tere Delmar. Dice Marta Suset, también pronunciaré sus nombres, hazlo serie. Ay, ojalá. Vamos a decirle a Netflix, eso sería increíble. Nos encantaría. Dice por aquí Michelle Buenavida, qué inspiración eres. Wow. Rosita Veracha, gracias por estar conectada. Además, contratar exagentes del Mossad. Es cierto, el Mossad también aparece. Claro, claro. Y me llama también mucho la atención que tú lo dices, entre ellos, entre los dos abuelos, era ver quién compraba a quién, entonces iban comprando unos con otros, Sí, hasta que una llegó la guerra. Interpol, ¿no? Exacto. Ahí fue Wow, donde ya más o menos ya se pudo solucionar. wow, espectacular entrevista, bravo a las dos, Tamara, gracias, Anita Lugarden. Una última pregunta, me acabo de acordar, el kibutz, Ujú. les, cuando yo veo el kibutz, yo también pienso, esto sí es una reflexión mía personal, que también tuvo que haber ser muy duro, porque llegar a un sistema de kibutz socialista y ahí vuelve a haber una separación, porque te separan de Leo. Y de mi hermano. Cada quien tenía que estar en una cabaña diferente, sí. ¿Sientes que eso los afectó de cierta forma o ahí ya se dejaron llevar? Pues yo creo que ya estábamos muy hechos a la idea, ya nos dejábamos llevar. Yo inmediatamente estuve en esta cabaña con amigos de mi edad, que también el resto del viaje había sido solo con adultos, no habíamos visto Mm. niños, ¿no? Era un viaje de adultos, entonces de pronto estar rodeada de niños, yo creo que fue lindo, yo creo que el tiempo en el kibutz fue un tiempo bonito para nosotros. Wow, qué bonito. Y esos primeros encuentros con tu mamá donde la rechazabas. Totalmente, esas de las cosas que más me han dolido. Cuando me preguntaste si algo cambiaría, eso cambiaría, no rechazar a mi mamá, porque ya me imagino lo que le debe de haber dolido y yo me siento muy mal de haberle hecho ese dolor. ¿Y qué pasó con el perrito de Sudáfrica? ¿Que nunca lo dejaron? ¿Él no Lo fue en dejar. el...? Ah, No, wow. no, porque como pues salimos encajuelados, imagínate, pues no había forma de llevar perritos. A Oso sí lo Entonces, recuperaron. ¿Sí se a llama Oso sí, Oso? Oso, mi Ah, perrito, ese sí, cuando regresamos a México, ahí estuvo conmigo muchísimos años más. qué belleza. Sigo Sí. leyendo. Adriana Kisser Cohen, en realidad tuvo relación con sus abuelos paternos. No No, sé si quieres contestar, pero no, poca, nada. ¿no? Sí, nada ya. Durante el viaje sí, ellos sé que nos fueron a visitar varias veces y todo, pero ya después nada.
nada, ahí sí se acabó la relación. Qué bonito. Este es un mensaje que me da mucho gusto leerlo porque es mi mamá que tiene Ah, 96 años y escribe. Me gustó mucho su plática. Ay, qué linda, mami. muchísimas gracias, qué linda. Dice Lily Rachel Cohen, me perdí la mitad de la entrevista, pero voy a verlo en diferido. Gracias. Adina, una historia importante de compartir como moraleja, por supuesto. Dice, por aquí sigo leyendo, Juanita Weissman, yo también acabo de comprar el libro para saber toda la historia. Excelente Qué entrevista, bueno. gracias. Dice Iliana Levy, ¿qué pasó con su tía y sus hijos? De ellos no se habla. En el libro sí, en la serie no se habla, en el libro sí se habla y nada, vivieron, eh, uno de los hijos vivió con nosotros, el hijo mayor se vino a vivir con nosotros y fue mi hermano, lo consideré mi hermano muchos años, la hija vivió con su mamá y tuvieron una relación cercanísima con su papá, el papá los veía varias veces a la semana, vio por ellos económicamente siempre, o sea, fue un gran papá. Carlos fue un gran papá para sus hijos, además de para nosotros, para sus hijos. Sí hay de pronto gente que me dice, es que abandonó a sus hijos y es que en la serie no se ve, pero en la novela queda muy claro que no fue así. Y tú lograste tener una conversación con esa tía. Sí, claro, tuvimos unas conversaciones muchas. Ella fue la encargada, fue la albacea de la herencia de mi papá, Wow. porque mi papá murió en 2019 y, y ella se encargó de que nos tocara una parte importante de la herencia que no nos iba a tocar. Y la verdad es que se portó muy, muy bien. Ella murió hace un año, tristemente, pero se portó muy bien al final con nosotros. Qué bonito nombrarlo y recordarlo de esa manera. Sí, sí, sí. Sigo aquí, Paulina Benavides. Como te Ah. podrás dar cuenta, casi todos son de la comunidad. Me encantó la entrevista, me sigue causando nostalgia y ganas de saber más de mi familia también. ¿Ves? Eso es lo que logras, que mucha gente Qué quiera bueno. buscar de dónde viene. Lalo Good, yo vi la película bien buena. Ay, qué bueno. Lalo es otro que cuenta su historia, tiene ya casi 90 años, Lalo. Divino y cuenta su historia que contaron en el programa. Doctor Abrazos, Easy Lalo. Milgram dice, excelente entrevista de altura, de nivel, felicidades a las dos Tamara. Gracias, Easy. Eva Zucker dice, excelente la entrevista, estoy comprando ya el libro. Qué bueno. Dice Christy, todo mundo habla de las historias, personajes, pero ¿qué tal el investigador? Buenísimo. También. Que en la serie él los acompaña a todos lados. No sé si en la vida real existió ese personaje. No, 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 ok. ese personaje no existió. Hubo distintos en las distintas partes. Él como tal no, pero bueno, es un muy buen personaje para la serie porque va dando el hilo conductor, ¿no? Me encanta esa escena del vuelo. El primer vuelo que toman, tu mamá sentada en primera clase y él en el primer puesto atrás. Sí, muy chistoso. Dice, sigo por aquí, no quiero repetir. Esta se llama Marta. Ah, Marta, creo que ya había hablado de Marta Suset. También pronunciaré sus nombres. Ah, no sería que me fui para atrás. Voy otra vez para adelante. Ah, dice Frida Pillman, jaja, la coquetería. Menos mal que no te reconocieron. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Dice por aquí Aries Kenazi. Gracias, Tamara, por compartir tu historia. Eso es contigo, de forma valiente, tanto en tu libro como en la serie. Verte en vida y saber que pudiste avanzar y seguir adelante demuestra mucho de lo que estás hecha. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, qué Qué lindo. bonito. Ari es sobrino también del doctor Ari Eskenazi, que estuvo en el programa ya casi en sus 92 y Wow. falleció lamentablemente el año pasado, pero también como tú, excelentes historias que contar. Ale Moreno, excelente historia que contar. Felicitaciones a las dos. Dameta Chocrón, justo viendo la serie ahora con más intención. Me Qué bueno. encanta. Qué bueno. Katy Elena Herrera Ortiz, dile a la mamá que tiene toda mi admiración. Saludos desde Colombia.
Muchas gracias. Abrazos a Colombia, preciosa Colombia. Dice Cristel Girard. Ah, esto es una interesante pregunta. ¿Se acuerda del hebreo? No, nada. Y no hablaba más que hebreo, ¿eh? Cuando salí del kibutz, llegué a México solo hablando hebreo. Y me lo tuvieron que quitar, bueno, meter el español. Y no, no me acuerdo. Me imagino que si tomara clases me acordaría, pero Creo que debe ser un bloqueo emocional yo también. también creo, sí. Y aquí me dicen, ¿y la jirafa? No recuerdo. La ¿Qué es? jirafa no existe, no Ah, existía, era una muñeca, ah, la jirafa, claro, el muñeco. pero de hecho ahí está, no sé si se va a ver ahí en mi librero, ahí, no sé si la ven, ahí está la jirafa, Ah, la sí. que salió en la serie me la regalaron. Ay, qué bonito. Sí, entonces ahí la tengo. Creo que era más que todo oso, ¿no? Tu perro, que fue Mi lo que tu perro, y mamá. una muñeca que sí me dieron, que sale en la novela, que era la muñeca que yo tenía y que se la regalo al final al niño de los pelos chinos en el kibutz. Oh, el niño de los pelos chinos que fue tu primer amor. Mi primer amor, exactamente. Qué belleza. Dice aquí Naama, saludos de Naama en Israel, Ay, Nama, mi probablemente. amiga adorada, Nama Chomsky, Ah, la quiero mucho, qué sí, qué bello, me linda, qué encanta. buena. Por eso es que me encanta leer los comentarios, porque luego lamentablemente se pierden. Instagram todavía no ha Claro. hecho algo para que se queden los comentarios. Sigo, voy a leer unos cuantos más. Dice, ah, mira, esto es algo que me preguntan. Ramón Coronado, no, Ramón Álvarez. Dice, mi hermana secuestró a su nieta, a su nieta de su hija, y después de un juicio de 9 años, el juez le dio la razón a la madre, pero por ser mayor de edad no han podido reencontrarse. Bueno, historias que pasan, o Historias, historias, sí. Ay, qué uno no triste. sabe que existe. Excelente información, no sabía que existía ese término, lo que hablamos de violencia vicaria, a pesar que lo he vivido. Dice Ah, Katy Andrade. Wow, wow. Sí, wow. pues hay muchas asociaciones que la pueden ayudar, ¿eh? Sí. Es importante porque estuve investigando y aquí en Estados Unidos es un término que ni siquiera se utiliza y creo que no existe algún modelo o una organización de donde uno aquí pueda recurrir. Es más algo en Latinoamérica. Yo creo que sí. Quizá en Estados Unidos ya está, digamos, el secuestro parental ya está considerado un crimen, entonces ya no se necesita, ¿no? El término Entiendo. de violencia. Dice Designs Crafters, Elía Carreño, toca de lleno un gran cáncer que existe en el proceso de separación de las parejas, la violencia vicaria. Aquí en Europa ya hay legislación sobre este tipo de violencia que cobra vida de inocentes. Gracias. Gracias, qué bueno. Dice, bueno, dos más para ya seguir quitándote tiempo y que ya puedas hacer tu vida familiar con tu hermano hoy. Dice, en España hay varios casos de violencia vicaria y Clara Milgram, ayer no salimos para ver toda la serie y así poder estar hoy en esta imperdible entrevista. Aplausos de pie. Bueno, Ay, muchas muchísimas gracias. gracias. De verdad, Tamara, primero, nuevamente nunca esperé que me ibas a contestar ese mensaje que te mandé, pero estoy súper agradecida. Y Ay, bueno, te dejo la cámara para que despidas a la audiencia, los invites a ver la serie, los invites a leer tu libro y queremos más libros. qué linda, Tamara, mil gracias. Gracias por escribirme, gracias por buscarme, gracias a las más de 100 personas que estaban conectadas hoy. Es un honor poder platicar con cada una. Y bueno, sí, vean la serie, lean el libro, hagan las dos cosas. Y ojalá muy pronto salga una nueva novela. Vamos, ya les platicaré. Y de veras, Amén. Tamara, qué linda entrevista, qué manera de estar preparada. Es de veras, es un honor porque he tenido cientos de entrevistas, pero como tú de preparadas, muy pocas. Gracias, Te gracias, qué agradezco linda. muchísimo, de Un verdad. abrazo enorme y bueno, siempre respetando a los personajes. Me encantó porque dices cuando salen y tienen pantalla, pues el nombre de los personajes es el que es. Exacto. Un abrazo, Tamara. Bye Muchísimas bye. Y como gracias. siempre digo, todos tenemos una historia que contar y quien no pudo ver la entrevista en vivo la podrá ver en Spotify y en YouTube. Ya pronto pongo el link. Un abrazo. Buen día. Buen día, gracias.